Bendito es el nombre del Señor Jesús, el que está obrando en estos momentos ahí en ese lugar. Levanta tus manos, dile gracias, Señor, te alabo, te glorifico. Alaba al Señor por la obra que está haciendo en tu vida en esta mañana. Dile gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí, Señor, y tu gracia ha estado sobre mi vida y tu luz ha iluminado sobre mí, Señor. Tu palabra dice, Padre amado Dios, que la bendición sacerdotal habla, Señor, de aquella luz que resplandece, Señor, de tu rostro. Hoy tu luz resplandece sobre nosotros, Señor. Hoy tu presencia está sobre nosotros. Hoy tu Espíritu Santo está llenándonos, Señor, de tu verdad, de tu amor. Nos está llenando de tu presencia. Alaba al Señor y dile gracias. Te alabo, te glorifico, gracias Señor, Padre, porque me has llamado para ser tu hijo, me has llamado para ser de tu casa. Me has llamado, Señor, para ser parte de la familia tuya, Señor, a ser parte de tu pueblo, Señor, a ser parte, Señor, de tus hijos. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu misericordia y porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Dale la gloria a Dios. Ahí donde estás, dile gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor por lo que tú haces. Aleluya. El día de hoy la enseñanza lleva por título Cristianismo verdadero. Cristianismo verdadero. La semana pasada tuvimos la bendición de recibir un hermano cuya palabra era directa de parte de Dios para nosotros y nos estaba enseñando cómo nosotros tenemos que anhelar y buscar constantemente de la presencia de Dios. Mi hermano, y hay algo muy hermoso y es que mientras más le buscamos de la presencia de Dios, más nos acercamos hacia hacer la voluntad de Dios y más entonces empezamos a ser cambiados y transformados conforme a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Salvador. Mientras más le buscas, mi hermano, mientras más te rindes en humillación delante de Dios, mientras más le buscas al Señor, mientras más te acercas delante de Dios, entonces más recibes de esa realidad, de esa revelación divina que te enseña y que te demuestra las cosas que tienen que cambiar en tu vida, las cosas que tienes que seguir para llegar al camino en donde el Señor te ha señalado y todas aquellas verdades que tienes que cumplir de parte del Señor. El Espíritu de Dios está ahí en tu corazón. Dile gracias, Señor, porque tu Espíritu está en mi vida, pero Él está obrando. Hay una obra transformadora, obrando plenamente en tu vida, llevándote a crecer, llevándote a anhelarle, llevándote a buscarle y llevándote a cambiar. Y la transformación en el creyente, la transformación en el creyente tiene mucho que ver con lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le habló acerca del verdadero nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo para poder entonces entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, lo que Dios está haciendo en tu vida, ese anhelo de buscar a Dios, ese anhelo de escuchar su palabra, ese anhelo de seguir al Señor, viene solo del Espíritu de Dios que está haciendo una obra transformadora en tu vida y te está llevando a nuevos niveles de conocimiento de Él. La palabra de Dios lleva por título el día de hoy, Cristianismo verdadero. Cristianismo verdadero. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30. Hechos 11, versículos 29 al 30. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía,
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Repito esa parte. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta hermosa palabra nos recuerda un episodio específico de la historia de los primeros discípulos luego de la partida de nuestro Señor Jesús a los cielos. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo de Dios llevaba y guiaba a su pueblo a hacer su obra y hacer la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y vemos un varón preparado y lleno del Espíritu, como Bernabé, que entendía los tiempos y entendía que Dios empezaba a esparcir entonces la palabra ya no solo a los judíos. Y Bernabé en su corazón entendió, esta palabra no es exclusiva de los judíos, esta palabra es exclusiva de todo aquel o para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, cuando se dieron cuenta que algunos de los que eran parte de otros pueblos empezaban a predicar a los griegos, se descubrieron la realidad de lo que Jesús había dicho, que había otras ovejas por las cuales él también había venido y que se iban a acercar a él. Y estas eran, y somos nosotros, tú y yo, los gentiles, los que no somos quizás judíos, pero somos parte del pueblo santo y escogido del Señor. Y Bernabé entendió eso. El Espíritu Santo había trabajado de tal manera en su corazón que entendió que era necesario entonces llegar a esos pueblos y llegar y extender y hacer la voluntad de Dios y extender el reino de Dios en esta tierra. Asimismo, encontramos también una iglesia que estaba dispuesta a ayudar a la voluntad y extensión del reino de los cielos en esta tierra con obras. Entendía la iglesia en este tiempo que era necesario ayudar y apoyar a los apóstoles. Entendía el pueblo de Dios que tenía que comprometerse totalmente, no solamente en espíritu, sino también en cuerpo y alma, al compromiso del evangelio y extensión del reino del Señor. Y vemos también algo muy interesante, hermanos, y es como por primera vez al pueblo de Dios se le llama cristianos. Vemos algunos ejemplos de esto antes, ejemplos previos, de cómo se le llamaba de diferentes maneras a los hijos de Dios en este momento. Jesucristo había ascendido a los cielos y quedaba una grey, un pueblo, quedaban sus discípulos, aquellos que habían recibido de Dios, que luego en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas y esta fue señal para todos los que estaban alrededor de que algo diferente había cambiado en sus vidas. Así como el Señor te está llamando a ser diferente, a cambiar, pero no impositivamente, no por obligación o no de tal manera de que tú lo hagas porque lo estás escuchando, sino porque el Espíritu de Dios en tu corazón va a ser una obra de redención transformadora y de resucitación de tu espíritu para que puedas hacer su voluntad. La palabra de Dios nos dice que en Hechos, capítulo 1, versículo 15, se le llamó discípulos. Luego vemos en Hechos capítulo 5, versículo 14, que se les llamó creyentes. Luego vemos cómo la gente se daba cuenta que estaban y tenían tanto en común que parecían hermanos. Y se les llamó en Hechos capítulo 6, versículo 3, de esta manera, hermanos. Luego, cuando vemos en Hechos capítulo 5, versículo 32, se les dice testigos porque atestiguaron y hablaban de forma exacta todas las cosas y palabras que Jesucristo había dicho. Vemos también de manera hermosa cómo se les decía en Hechos capítulo 9, versículo 2, seguidores del camino. Había un camino verdadero que estaban siguiendo. Y Jesús lo dijo alguna vez, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En Hechos capítulo 9, versículo 13, se les llama santos, porque eran diferentes, porque no hacían lo que los demás hacían, porque no hablaban de la manera que los demás hablaban,
porque no pensaban de la misma forma que los demás pensaban, porque no le temían a un imperio que era todopoderoso, entre comillas, en esa época, que era el Imperio Romano. No temían o no estaban impregnados de los temores de ese contexto en el que vivían. No tenían temor a las pestilencias, no tenían temor a la enfermedad, no tenían temor a los problemas económicos, no tenían temor a nada, porque su confianza estaba plena en el Señor, que los protegía y los guiaba en todas las cosas. Y veían milagros por doquier a su alrededor y eran testigos del poder soberano y maravilloso del Señor. Y se les llamó, como hemos leído hoy, en este texto de Hechos capítulo 11, por primera vez cristianos. Y esto de ser cristianos en latín, la terminación iano significa el partido de. Un cristiano era del partido de Jesús. Cristianos era como decir hoy en día algunas personas que se les dice seguidores de Jesús o gente de Jesús. Eran seguidores del que fue llamado Cristo y se les llamó por primera vez. Por esa palabra iba más allá porque Cristo significa Salvador, es decir, muchos de los que lo veían y decían ellos son cristianos, lo llamaban de esa manera porque había algo diferente en ellos que tenía que ver con la salvación de sus vidas y la salvación del mundo. Y es maravilloso cómo en este texto, en Hechos capítulo 11, versículo 29, vemos una persona que ha sido transformada, llena del Espíritu, guiada a entender los tiempos y que movía también a otras personas que estaban con esas mismas características a bendecir a otros. Como dice en la última parte de este texto, en los últimos versículos, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos, ahí vemos también, hermanos, la obra del Espíritu Santo en manifestación de profecía, como estos profetas obraron y se acercaron y dijeron, miren, hermanos, recibimos palabra de Dios y va a pasar esto, va a haber este acontecimiento. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo entonces se levantó, obviamente primero en oración, pero también en obra. Y dijo, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabos, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mi hermano, Dios les habló en este tiempo de los acontecimientos que iban a pasar, así como hoy en día también puede hablarte a ti, me puede hablar a mí, nos habla como iglesia de los tiempos en que estamos, que son tiempos del fin. Que lo que tú estás viviendo allá en Colombia, que lo que yo estoy viviendo aquí en esta parte del mundo, que lo que estamos viviendo en todo el mundo entero es el principio del fin. Estamos viendo la obra del Señor en los tiempos y todo lo que está aconteciendo, sea bueno, entre comillas, o malo, entre comillas, siempre va a ser para obra de el propósito perfecto de nuestro Señor. Y veremos cada día que el mal va a acrecentar, pero la palabra de Dios dice que donde abunda el mal, sobreabunda la gracia, y por eso tú estás ahí sentado, y por eso tú estás escuchando esta palabra, y por eso tu corazón está siendo lleno del Espíritu de Dios hoy, porque Dios te está preparando para hacer luz en medio de las tinieblas, así como este pueblo de principio del cristianismo empezó a ser lleno del Espíritu Santo para buenas obras. Y entonces mira las obras que hicieron. Dice, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, nadie les dijo, mira, tú tienes que dar tanto, tú tienes que dar esto, sino que en el Espíritu de Dios, unánimes, unificados, vueltos uno, fueron llamados a dar, conforme a lo que tenían. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí vemos cómo las otras personas, los hijos de Dios, velaban por los hijos de Dios y buscaban ayudar también. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Vemos entonces obra de creer, obra de orar por fe, como lo hizo Bernabé, llenos del Espíritu, haciendo las cosas guiados por el Espíritu Santo y también obrando y siguiendo los mandamientos que el Señor Jesús nos había dejado. Pero ¿cuáles son estos mandamientos? ¿Cuáles palabras nos había dejado hacer? Mi hermano, esto era lo que hacía que los creyentes y los cristianos en esta época fueran diferentes de los demás. Su manera de actuar, su manera de hablar, aún su manera de caminar era distinta. Lo más impresionante quizá era su cercanía y su hermandad.
porque entre ellos había hermandad, entre ellos había cercanía, hacían sus necesidades, oraban unos por otros y se ayudaban. Cómo con gozo llevaban su mensaje, cómo ayudaban a los necesitados y tenían todo en común. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 nos habla de esto. Y vemos otra vez la descripción de cómo obraron conforme a las palabras del Señor que ahorita vamos a estudiar. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 dice, y la multitud de los que habían creído era y un, de un corazón y un alma. Estaban unánimes, estaban unificados por el Señor. Sabían que había un mismo sentido y era llevar el reino de Dios a donde quiera que estuvieran. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí tenemos entonces también obra de Bernabé, como el Señor obraba a través de su vida. Wow. Hermano, el Señor nos está llamando a un nivel más alto de lo que tú pensabas o esperabas. El Señor nos está llamando a humillarnos delante de Él, a obedecerle, a ser guiados por Él, a hacer obras eternas, obras como Jesucristo habría dicho a través de sus enseñanzas, obras que en verdad fueran tesoros en el cielo y no en la tierra. Haceos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, dijo Jesús. Primeramente hacer eso. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? ¿Cuáles son los tesoros allá donde está nuestro Padre Celestial? Los tesoros son las obras guiadas por el Espíritu Santo cuando tú eres salvo, lleno de su gracia, y que acumulan esas riquezas allá en los cielos, no aquí en la tierra. No es querer más para mí y menos para los demás. Es querer más para los demás, así como yo he recibido tanto de mi Padre Celestial. ¿De dónde venía esta manera de ser y actuar? Porque es una manera diferente, es una manera para algunos exagerada, es una manera extraordinaria de ver el mundo y de vivir. Es una manera totalmente distinta, pero ¿de dónde venía esta manera de actuar? No era tan solos, no eran tan solo oidores estas personas, sino que eran hacedores. No se quedaban solo con la palabra que habían escuchado, sino que también hacían y actuaban conforme a lo que Jesucristo les había dicho. No eran tan solo personas que hablaban palabras vacías, sino que eran personas que actuaban conforme a lo que hablaban. Más aún, gracias de Dios, la gracia de Dios era sumada a sus palabras y el Espíritu Santo le respaldaba con las obras. Cuando tú obedeces la voluntad de Dios, el Espíritu Santo respaldará tu caminar y tu obra y verás los milagros que estás esperando en tu vida. Dile gracias, Señor, por esos milagros que estoy esperando. Dile gracias, Señor. Pero antes de eso, mi hermano, hay algo que Dios te está pidiendo. Está pidiendo obediencia. Te está pidiendo que te guíes conforme a su voluntad. Y entonces verás los milagros que tanto estás esperando. Aquellas cosas que pensabas que no podías recibir, aquellas cosas que pensabas que eran imposibles, mi hermano, esas son las cosas que están preparadas para ti, pero para todo aquel que creía, todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Respalda al Señor su palabra a través de esas obras llenas del Espíritu de Dios. Esta manera de ser y actuar venía directo del Maestro Jesucristo, Cristo Jesús, aquel que había muerto crucificado y que era conocido como el que comía con pecadores y publicanos. Esa era la manera de describirlo de parte de los griegos, de parte de los romanos, de parte de los judíos. Los griegos, los romanos y los judíos pensaban que esto era todo de Jesús. Algunos decían era un profeta más, algunos decían era un hombre revolucionario, algunos decían era un hombre que fue crucificado porque se hizo igual a Dios.
Algunos decían que era conocido porque comía con los pecadores y se humillaba a hacer eso. Mire, los judíos no hacían eso, los religiosos de la época no hacían eso. No se humillaban a comer con pecadores, no se humillaban a comer con publicanos, con los recolectores de impuestos, no se ponía en las mesas de ellos, pero Jesús sí lo hacía porque él había venido por los pecadores como tú y como yo. Había venido para que tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia. Porque aquellos que se decían ser santos a través de las obras, los fariseos, los saduceos, aquellos que se decían ser santos no lo eran porque ellos mismos se amarraban a la ley misma los acusaba. Como les dijo Jesús, ustedes son acusados por su líder, por aquel que siguen, quien es Moisés. Esa misma ley los acusa porque no la pueden cumplir totalmente, pero yo he venido a salvar a los que se habían perdido. Jesús vino a salvarte a ti. Jesús me vino a salvar a mí. Jesús vino a sentarse contigo en la mesa, a comer contigo, a hablarte a tu corazón, a cambiar tu vida, a transformarte. Y estas personas, estos seguidores de Jesús, vivieron esa realidad y fueron transformados de tal manera que su vida era tan agradecida de parte de Dios que todo lo que eran lo rendían delante de Él. Sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Maestro Jesucristo, resumidos en dos principales: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, fueron explicados en detalle muchas veces, pero los vemos también en el Sermón del Monte. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. El Evangelio de Mateo, primer Evangelio en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me voy a detener en cada una de estas bienaventuranzas, porque esto habla de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y aquellas enseñanzas que vivieron, no solo oyeron, sino que vivieron los discípulos luego cuando lo vemos en hecho. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado tú que estás ahí sentado, que estás escuchando la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios te ha revelado a tu corazón que necesitas del Señor. El pobre en espíritu no es pobre físico, porque hay pobres que no tienen nada material, pero aún así tampoco tienen cosas espirituales, porque en su corazón todavía el orgullo y la altivez está entronado. Pobre en espíritu es aquel que ha decidido retirarse de su trono, del trono de su corazón, y ha decidido despojarse de todos los supuestos derechos que tiene como ser humano delante de Dios, y ha decidido decirle al Señor, Señor, yo no soy nada sin ti. Pobreza espiritual es aquella que te hace morir a tu yo. Pobreza espiritual es aquella que te hace despojarte de todo lo que por carne te pertenece para decirle al Señor, Señor, te necesito a ti antes que a nada, para ser, para vivir, para andar, porque sin ti nada soy. Si tú estás escuchando esta palabra, si tú estás ahí sentado escuchando esta palabra y quizá el Espíritu de Dios te está hablando a tu corazón, hay cosas que has puesto en tu vida por primer lugar antes que el Señor. Hoy es tiempo de empezar a ser pobre en espíritu y decirle, Señor, no tengo nada más que a ti. Todo lo que soy, lo dispongo a ti. Todo lo que quieres que sea, Señor, ya que tú eres sabio, soberano, todopoderoso, Dios, me creaste y sabes para qué puedo ser. Ya que tú eres Dios, guíame, guíame a hacer lo que tú quieres. Esa es la pobreza espiritual. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que tú no puedes entrar al cielo sin humillarte delante de Dios antes. Es que tú no puedes entrar al cielo sin llevar tu cruz al Gólgota. Es que tú no puedes entrar al cielo sin llevar tu cruz y crucificar tu yo en ese lugar. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si bien la demostración de derramamiento, de dolor, de necesidad física que tenemos es el llanto,
No siempre el llanto significa cosas buenas. A veces el llanto es desesperación, amargura, rabia, resentimiento, rencor. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es un llanto de humillación delante de Dios, un llanto de demostración de necesidad delante de Dios. El llanto que está hablando el Señor sí es una demostración física en muchas veces, como tú y yo quizá cuando estamos en nuestra soledad lloramos porque necesitamos de respuesta y porque nadie más nos las puede dar, sino solamente el Señor. Cuando oramos y lloramos delante de nuestro Padre, porque Él es el único que puede responder, ese es el tipo de llanto que el Señor Jesús está hablando. Aquel llanto como el de Ana cuando estaba ahí sola en ese templo, cuando nadie más lo estaba, cuando buscaba en horas extra la presencia de Dios porque necesitaba del Señor para que la consolara y respondiera a su necesidad. De ese llanto es el que Jesús está hablando. Ese llanto es el que tú derramas por aquel familiar que sabes que está destruido, que sabes que necesita levantarse. Ese es el llanto por tu matrimonio, ese es el llanto por tus hijos, ese es el llanto por tu necesidad, por tu salud. Ese es el llanto que tú derramas delante de Dios. De ese llanto es el que está hablando el Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hoy el Señor te dice, recibirás consuelo si lo haces delante del Señor. Porque una cosa es derramar lágrimas delante del hombre, pero otra cosa es derramar lágrimas delante de aquel que puede responder tus necesidades. ¿Llorar por qué? Esto también denota un espíritu humilde delante del Señor. Cómo algunos han creado barreras y levantado murallas en su ser para demostrarse fuertes, cuando por dentro están destruidos. Este llanto del que se habla es el de un hombre que se humilla en totalidad a Dios. Y no hay llanto más poderoso y no hay llanto más alto que ese, de aquella persona que, como Nabucodonosor, cuando fue levantado de esa circunstancia en la que Dios había permitido que viviera, tuvo que decir, no hay Dios más grande que el Dios de Daniel, no hay Dios más grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el llanto que el Señor está llamando, ese llanto como aquella mujer que derramó sus lágrimas y enjugó los pies del Señor con estas mismas. Ese es el llanto que el Señor está hablando. Este llanto del que se habla es el de un hombre que se humilla en totalidad a Dios. Como el niño que no encuentra otra solución, que se desespera porque no sabe qué hacer, que no hay otra respuesta sino llorar, porque sabe que cuando llora su madre va a llegar. Ese es el llanto de llamado a nuestro Padre Celestial. Recibirás consuelo. Dile al que tienes a tu lado, recibirás consuelo. Recibirás consuelo, porque el Señor está contigo. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dóciles, personas que se dejan guiar. El mejor ejemplo de las ovejas. Por eso Jesús utilizaba las ovejas como característica o para darnos a nosotros, para describirnos a nosotros. Porque las ovejas se dejan guiar por su pastor. Las ovejas se dejan guiar por su pastor. Y así quiere el Señor que tú seas dócil, que te dejes guiar por su palabra, que te dejes guiar por sus enseñanzas. Verdaderas ovejas, no quienes desean imponer a Dios alguna manera de ser o de actuar. ¿Sabes? Es tremendo porque lastimosamente en las enseñanzas de la iglesia se han infiltrado falsos maestros que le han dicho a la iglesia que tú puedes mover la mano de Dios. Falsos maestros que le han dicho a la iglesia que tú con tus palabras puedes hacer, crear o destruir cuando el Señor con su palabra fue quien creó todas las cosas y con la palabra de Dios es que vencemos y con la palabra de Dios fue que Jesucristo venció a Satanás en el desierto. Con la palabra de Dios. No es tu palabra, mi hermano. No es mi palabra. No es lo que yo creo, no es lo que tú creas. No es lo que yo decrete ni lo que tú decretes. Es lo que Dios decretó ya, es lo que Dios dijo ya, es lo que Dios escribió ya en su palabra y es esa palabra que tiene vida. Te descubrirás en tu oración que cuando hables los salmos, que cuando hables la palabra de Dios, habrá poder
que se activa para hacer la obra del Señor y para que obras grandes empiecen a ocurrir en tu vida. Pero no tu palabra, no mi palabra, la palabra de Dios. Mansos como ovejas, mansos que se dejen guiar, mansos que acepten el lugar en donde Dios te ha puesto. Porque una cosa es el lugar en donde quizá el enemigo quiere que estés. Pero ese lugar, usualmente llegas a ese lugar a través del camino del pecado y la desobediencia. Pero cuando estás en obediencia, cuando estás en el camino del Señor, cuando estás guiado por el Señor y estás en un lugar que aparentemente es negativo, estás en ese lugar porque el Señor te ha puesto ahí. Y si Dios te ha puesto ahí, entonces lo aceptamos, glorificamos a Dios y como Jacob lo hizo, bendecimos la piedra sobre la cual dormimos. Lugar duro, difícil, bendecimos el desierto y alabamos a Dios en medio de él como Moisés lo hizo. Lugares de sequedad, pero lugares en donde Dios quiere que estemos. En esos lugares es donde se demuestra la mansedumbre. Mansos de tal manera que podamos aceptar como Moisés lo aceptó. ¿Ustedes no creen que Moisés sabía también de los mapas de la época? ¿Ustedes no creen que Moisés sabía también de geografía? Claro que sabía. Si él fue enseñado como príncipe, él sabía que en 6 días podía llegar a la tierra prometida, pero fue tan manso como para dejarse guiar por el Señor y para que el Señor le dijera, no, 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 quiero que des vueltas aquí en el desierto durante 40 años, porque necesito que tú seas manso y demuestres esa mansedumbre y humillación delante de mí al pueblo. Porque había algo más grande. Moisés sabía que no era solo la tierra prometida, que lo más grande era la búsqueda de Dios. Lo más grande era humillarse delante de Dios. Verdaderas ovejas está llamando el Señor. Está buscando. No quienes desean imponer a Dios algún deseo, algún sueño que tú tienes. Ah, porque yo quiero esta casa, porque yo quiero este carro, porque yo tengo este sueño. No, eso no es lo que el Señor está llamando. Es todo lo contrario a lo que el mundo te enseña. Hoy en día hay una película que está saliendo y el eslogan de la película es sé lo que quieres ser. Mi hermano, ¿cómo que sé lo que quieres ser? El hombre carnal, cuando busca alcanzar sus sueños, termina destruyendo los sueños de otros, termina dañando a los demás. El hombre natural, cuando busca alcanzar sus sueños personales sin Dios, termina haciendo mal y pecando. Pero cuando tú te decides humillar delante de Dios, termina siendo como Bernabé, que dijo, si me necesitan en otro lugar, iré y llevaré la palabra del Señor. Y si necesitan que lleve cosas materiales para ayudar a aquellas personas que van a sufrir de hambruna, lo voy a hacer porque mi maestro me está diciendo que lo haga. Eso es lo que el Señor quiere que hagas. Dóciles, mansos. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, aquí no está hablando de esa hambre que tú tienes o sed que tú tienes de justicia cuando ves y te hierve la sangre porque otra persona no fue juzgada de manera coherente. Quizá eso en parte es porque en nosotros está el aliento de vida del Señor y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el hambre de la que está hablando aquí y la sed viene de otra parte. Cuando tú tienes hambre y sed, usualmente de alimento, ¿verdad? Y esta sed y esta hambre de alimento en tu cuerpo físico viene cuando necesitas de sustento, necesitas sustentar tu cuerpo para continuar. El cuerpo busca saciarse para encontrar la fuerza y continuar. Asimismo, el espíritu se sacia solo con el Señor y se sacia con la justicia. Tremendo. Clama nuestro espíritu por la restauración de esta generación. Clama nuestro espíritu por la santificación de nuestra tierra. Clama nuestro espíritu por la respuesta salvadora del Mesías, trayendo justicia eterna y vengadora. El espíritu conectado con el espíritu de Dios está hambriento de justicia eterna. No es justicia pasajera. Ah, ojalá que lo metan preso. Ah, ojalá que no le vaya bien. No, 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 no. Esa no es la justicia que el Señor está hablando. Porque la venganza es del Señor. La justicia de la que el Señor está hablando es una justicia eterna.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa justicia verdadera y esa búsqueda de justicia verdadera solamente viene del Espíritu Santo de Dios en tu vida, que te lleva a anhelar esas obras eternas y ese futuro perfecto del Señor. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El maestro enseñó la importancia de dar sin esperar recibir, de tener un espíritu de servicio y de piedad hacia los demás. Si tú fuiste llamado en medio de tu condición, siendo tan pecador como lo fuiste, si tú fuiste escogido y fuiste sacado de entre la mugre, la pudredumbre del pecado, si Jesucristo tuvo la misericordia y el amor de tomarte con sus manos, de llegar a ese barro inmundo, sacarte, limpiarte, lavarte, levantarte y restaurarte, ¿por qué no tienes tu misericordia de tu hermano? ¿Por qué no perdonas a tu hermano? Y esto se lo estoy diciendo a alguien de manera física hoy en día. El Señor te dice, perdona a tu hermano. Perdona a tu hermano porque es necesario para tu corazón. Es necesario para que seas tú limpiado. Pero no lo vas a hacer de manera egoísta, lo vas a hacer lleno del Espíritu, por amor de ese hermano. Y esto es un mensaje directo para la persona que está escuchando. Perdona a tu hermano en el nombre de Jesús. Pero también nos enseña el Señor. Tenemos que ser misericordiosos. Misericordiosos con aquellas personas que no son misericordiosas con nosotros. Misericordiosos con aquel pecador, porque mi hermano, ese pecador está siendo esclavo del pecado, porque ese pecador está siendo llevado hacia rápidamente hacia el infierno, mi hermano. Ese pecador tiene sobre él ascuas de fuego de parte del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor está empecinado en contra del pecador. ¿Tú sabes qué es tener a Dios de enemigo? Por eso enfermedades. De repente, por eso accidentes repentinos, cosas inmundas le vienen. Si les echan brujería, les llegan con facilidad. Maldiciones les dicen y les llegan con facilidad, no están protegidos por el Señor. Mi hermano, ¿cómo no vamos a tener misericordia de personas que necesitan en verdad de Dios? Como el Señor tuvo misericordia de ti, te esperó, tuvo paciencia hasta el momento en donde tú estás ahí sentado escuchando. Tuvo paciencia para decirte ya es tiempo de que me busques. Tuvo paciencia para decirte es tiempo de que me sigas. El maestro nos enseñó la importancia de dar sin esperar recibir, así como nosotros recibimos del Señor. Y nos podemos remitir hacia esa parábola de que el hombre a quien le fue perdonado tantas cosas. Dice que le fue perdonado lo que en esa época hubiera sido el salario de toda una vida y más. Pero luego no quiso perdonar a otra persona que le debía muchísimo menos. A veces nosotros somos así. Fuimos llamados a misericordia como Jesucristo tuvo misericordia para con nosotros. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene un corazón limpio? La palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni en uno. Solamente Jesús, quien en todo fue tentado y en todo venció a la tentación. Pero no hay nadie más. El corazón del hombre es de por sí pecador, el corazón del hombre es de por sí llevado hacia el pecado. ¿Quién tiene el corazón limpio? Pablo más adelante disertaría y diría de esto, dándonos una claridad y haciéndonos entender que por naturaleza el hombre es malo y hace maldad, aun cuando el espíritu constantemente desea hacer el bien. Jesucristo diría también, ciertamente la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. La carne siempre tiende a hacerte alejarte del Señor. Y tu corazón solo sin Dios nunca es limpio. David diría en el Salmo 24, versículos 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Aquí está la respuesta, mi hermano, de cómo tener un corazón limpio. Si leemos este texto de abajo hacia arriba, entendemos entonces la conclusión primero y luego la razón hacia dónde debemos llegar. Dice, él, los que buscan el rostro de Dios, o de los que buscan el rostro de Dios, recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esa es la generación de los que le busca. Y seguimos hacia arriba. Esa es la generación que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esa es la generación que es limpia de manos y de puro corazón. Y esa es la generación que estará en el lugar santo y que subirá al monte de Jehová. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué lindo cómo el Señor Jesús enlaza, teje de manera perfecta este texto de Salmos con sus palabras. Porque David decía, ¿sabe? El único que puede ser limpiado es aquel que se enfrenta cara a cara con Dios. Porque cuando tú llegas a la presencia de Dios con sinceridad, humildad, con arrepentimiento, el Señor entonces te mira con ojos de amor, te perdona y limpia tu corazón. Es el único que puede limpiar tu corazón. Él es el único que puede limpiar tu corazón. ¿Cómo puedes quitar el rencor de tu vida? ¿Cómo puedes quitar la falta de temor en tu vida? ¿Cómo puedes quitar esa esclavitud que tienes por el pecado? Solamente entrando delante de la presencia de Dios, como lo diría David y como lo diría otra vez Jesús. Aquellos que buscan al Señor. Y qué hermoso es que cuando tú le buscas, le ves. Dice Jesús, los de limpio corazón verán a Dios. Pero ¿cómo tengo un corazón limpio? Buscando a Dios. Es decir, la única manera es humillándote delante de Dios, quien limpia tu corazón, quien te hace ver su rostro. Aleluya. Señor es hermoso, porque Él te santifica. Mira qué lindo es el Señor, porque Él te llama, Él te escoge, Él te limpia, Él te prepara, Él te santifica para acercarse Él a ti. Nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, para que tuviéramos vida eterna y para que pudiéramos estar con Él. Razón hermosa del Señor cuando creó al hombre fue para que pudiéramos estar con Él. Bendito Señor. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, esta es la consecuencia natural de ir en contra de la manera del mundo, en contra del plan y la manera de actuar del mundo. Cuando tú vas en contra de esto, siendo cristiano, siendo creyente, esto es lo que vas a ver. Es lo que sufrieron los discípulos y a los que estamos predispuestos como cristianos. Estos mandamientos del maestro se contraponen a la manera de ser y de actuar de nuestra presente generación. Si tú perdonas, el mundo te enseña que no tienes por qué perdonar. Si tú hablas bien o bendices a tus enemigos, el mundo te dice por qué tienes que bendecir a tus enemigos. Si tú te humillas delante de Dios y dices, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, el mundo te dice, sé lo que quieres ser, actúa como tú quieras, ponte de primero. Lo que no saben es que esos son los principios también del satanismo. Haz lo que tú quieras. Todo lo que tú tengas en tu mente, hazlo. Todo lo que tú quieras en tu corazón, hazlo. Tremendo. Porque obviamente como carne, todo lo que tú tienes en tu ser sin Dios es lo que te llevará a hundirte más en el pecado. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis
que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Las bienaventuranzas son el resumen de las enseñanzas del Señor, y Él hablaría por parábolas y enseñaría una y otra vez estas mismas enseñanzas. Y esa es la manera que los discípulos, primeros discípulos de la iglesia, empezaron a actuar, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando las palabras que habían recibido de Dios empezaron a ser rema, es decir, empezaron a ser palabra viva, no solo oidores, sino que empezaron a ser hacedores. Has escuchado tantas veces, tú que me escuchas hoy en día, has escuchado tantas veces la palabra de Dios. El Señor te está diciendo, es tiempo ya de actuar. Es tiempo ya de obrar la palabra que has escuchado. Es tiempo ya de hacerla viva en tu vida. No más oidores, sino hacedores. No más habladores, sino que en verdad hagas y obres según la palabra del Señor. Jesús decía, ¿qué mérito tienes si haces esto mismo con los que amas? Dios te está llamando a actuar aún con los que te odian, aún con los que te maldicen, aún con los que te vituperan. Y ahí sí, Jesús dijo, serás hijo de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en el cristianismo o en los llamados cristianos, esto no se hace. Escuchamos la palabra de Dios, hacemos ciertas cosas religiosas, venimos los domingos a la iglesia, conocemos las canciones que cantan, sabemos la manera de orar, pareciera que hubiera un ritualismo, pero ¿y qué de la vida activa verdadera que estaban viviendo los discípulos en Hechos? Te invito a que leas Hechos y veas el poder de Dios que había ahí. Porque el Señor no te está llamando a vivir sentado y a solamente participar los domingos de una ceremonia religiosa. El Señor te está llamando a vivir como su hijo, como cristiano verdadero. Que tus familiares sepan que Cristo está en ti. Que tus amigos sepan que Cristo vive en ti. Que las personas que te rodean, tus vecinos y aún tus enemigos se den cuenta que tú eres diferente. ¿Cómo lo haces? El primer versículo de la bienaventuranza nos dice, tienes que ser pobre de espíritu. Tienes que humillarte delante de Dios. El camino de estas bienaventuranzas nos lleva a ser llamados hijos de Dios. Pero la única manera de llegar a ese punto es a través de la humillación delante de nuestro Dios. Hay una canción hermosa que dice, no hay lugar más alto que estar postrado y humillado delante de los pies del Señor. Y en verdad no hay lugar más alto. Y el mundo no lo entiende, pero el Espíritu de Dios hoy te está haciendo entenderlo. El Espíritu de Dios hoy te está enseñando esta verdad. ¿Qué tan lejos estamos hoy de ser y de actuar de esta forma? Como lo hacía Bernabé, como lo hacían los primeros creyentes. Quizás sientes que el Espíritu de Dios no ha hecho ese despertar y anhelo en tu vida por agradarle. Podemos hoy decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Podemos verdaderamente ser llamados cristianos. Ahí donde estás, te invito a que te pongas sobre tus pies. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a darle gracias. Ahí cierra tus ojos donde está. Cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a adorar al Señor. Decimos tu santo nombre, Jesús, te exaltamos, te damos la gloria, la alabanza, porque no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres el único Dios, tú eres el único Rey, y nos has llamado, Señor, a seguir tus pasos, a humillarnos de tal manera que podamos negarnos a nuestro yo.
Oh, por eso tú decías, es necesario, si te queremos seguir a ti, negarte a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y humillarnos, Señor. Es necesario que si queremos ser cristianos, que si queremos ser tus hijos, que si queremos ser verdaderamente tus seguidores, nos humillemos delante de nosotros y no vivamos ya nosotros, sino que vivas tú en nosotros para poder hacer tus obras, para poder amar aún a los nuestros enemigos, para poder amar aún a los que nos maldicen, para poder amar, Señor. De verdad, Señor, de verdad. Dile, Señor, si me cuesta más, si me cuesta más, si me cuesta humillarme, si me cuesta aceptar, Señor, oh Santo, Santo Dios, este desierto en donde me permite vivir. Te pido perdón hoy, pídele perdón al Señor, así como lo hacíamos al principio de este servicio. El Espíritu de Dios que llevaba a mi madre hoy a orar, de esa manera de decirle, Señor, perdónanos porque no nos hemos humillado delante de ti, porque no nos hemos inclinado, Señor, a tu voluntad. Hoy es el tiempo para decirle, perdóname, así como en ese Salmo 34. Decía en el versículo 4 en adelante, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Lo que no sabía mi madre era que el Señor nos estaba hablando una y otra vez de diferentes maneras que es necesario ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu, humillarnos delante de Dios. El Señor quiere hacer una gran obra en tu vida. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere guiarte. El Señor quiere mostrarte su gloria. Pero es necesario ser pobre en espíritu. Decir, ya no más yo. Quito mis manos del temor de mi barco, del timón de mi barco. Quito mi corazón de todo temor. Rindo mi ser. Suelto mis cargas y las entrego al Señor. Aleluya. Bendito eres Jesús. Te damos la gloria, que tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú nos has sostenido, porque en medio de las dificultades eres nuestro pastor. Queremos ser pobres en espíritu. Queremos ser mansos y humildes. Queremos bendecir a los que nos maldicen. Queremos dar conforme a lo que tú nos has dicho que hagamos. Dar sin esperar recibir nada a cambio. Dar, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Queremos en verdad ser tus hijos. Queremos en verdad, Santo Dios, ser cristianos. Te damos la gloria, Jesús, porque tú eres digno de recibirla y la alabanza. Te damos también las gracias por ser tan misericordioso, por ser tan paciente con nosotros, por esperarnos, por escucharnos, por enseñarnos y por guiarnos. Te pedimos que esta palabra se rema en cada corazón y dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.